Bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos Claro, donde abordamos temas delicados, controversiales, examinamos las doctrinas a la luz de la palabra de Dios, con respecto a lo que fue enseñado por el profeta de Dios, nuestro precioso hermano William Marion Branham. Hoy vamos a tocar un tema interesante que ha causado confusión en muchos círculos del mensaje, y es las siguientes preguntas. ¿Regresará William Branham para llevar el mensaje a los judíos? ¿Tiene él todavía algo que cumplir ministerialmente en la tierra? ¿Qué fue lo que realmente lo que enseñó sobre Malaquías 4, 5 y 6? Algunos expositores actuales, modernos, atrevidos, han enseñado que el profeta aún tiene una obra futura por hacer, contradiciendo lo que el mismo profeta con claridad enseñó. Esta postura dice de que William Branham tiene que hacer algo ministerialmente que hacer, algo más. Ha generado fuerte controversia y ha dividido a los creyentes del mensaje, aquellos que quieren mantenerse fieles a lo predicado por el profeta William Branham. En este episodio hemos invitado al pastor de Venezuela, al pastor Mervis Carrasco, con quien estaremos hablando acerca del tema ¿quién llevará este mensaje a los judíos? Bienvenido, pastor Mervis Carrasco. Muy buenas tardes, hermano Eve. Yo estoy Eduardo. Como siempre hemos dicho, ¿no? Un honor, un privilegio estar en el programa Hablemos Claro, que es lo que Dios le está hablando a su pueblo, clarito, a través de la revelación. Como dijo el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿no? En Efesios 1:18, para que Dios abra el entendimiento, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento, ¿no? Si leemos ahí en Efesios 1:17, dice que le pidamos a Dios espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. Entonces, viendo verdad de lo que habló el primer mensajero, el apóstol Pablo, ya nosotros hemos dicho en varios programas, ¿verdad?, que Dios ha enviado 7 mensajeros, Dios ha enviado 4 días para nosotros gentiles y ha enviado en un solo hombre. Se cumplieron estas escrituras, ¿no? El séptimo mensajero, el cuarto Elías, y Lucas 17:30. Ahora, como decía el apóstol Pablo, ¿no?, en Hebreos 10:1, Pablo dice, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ¿verdad? Hoy sí es la imagen misma, hoy es la realidad. Hebreos 10:1 eran sombras, eran imágenes, eran figuras, como en Hebreos 8:5 también, de lo que había de venir, ¿verdad? Entonces vemos que el séptimo mensajero, el cuarto Elías y la manifestación Lucas 17:30, ¿verdad?, era el hombre, era singular, ¿no? Y vemos que el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro a nosotros los gentiles. El único que habló del ministerio quíntuple fue el apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo no menciona que Elías tendría que regresar, no lo dice el apóstol Pablo, porque ya nosotros sabemos que el Antiguo Testamento lo escribió Moisés y el Nuevo Testamento lo escribió el apóstol Pablo, y Pablo no menciona que regresa 6 veces el espíritu del profeta Elías, ¿verdad? Pablo no menciona que el séptimo mensajero regresa en Lucas 17:30. Entonces, el mismo hermano Branham, ¿verdad?, en las edades dice que todo ministro del ministerio quíntuple, de Efesios 4:11, ¿verdad?, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro tiene que apegarse lo más que pueda a la doctrina del apóstol Pablo, ¿no? Por eso Pablo dice en Gálatas 1:8, ¿verdad?, si aún a nosotros, ángel del cielo, nos llega y nos predica un evangelio diferente del que está aquí, sea anatema, sea maldito, pues. Entonces, lo mismo lo dijo el hermano Branham, porque el hermano Branham dice, si a mí el ángel que me habla en contra de la palabra de Dios,
yo le creería. Pero vamos ahí a las escrituras, ¿verdad? Como dice en Zacarías 4, ¿verdad? Eran sombras, porque en realidad venían, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que he despertado del sueño. Me dijo, ¿qué ve? Y respondí, he mirado y aquí un candelero todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. ¿Ves? Y se proseguía, habló diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió, me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Entonces él respondió y habló diciendo, esta es palabra de Jehová Zorobabel, que dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con el espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que aquí es el espíritu, ¿no? Vemos que las edades, siempre el de Apocalipsis capítulo, desde el verso 1, ¿verdad? Verso 16, Apocalipsis 1, 16, ahí aparecen los 7 ángeles, los 7 mensajeros, dice, y en su diestra tenía 7 estrellas, y de su boca sale una espada aguda de 2 filos. Ahí nivel de usted, donde esta palabra de Dios es muy eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces vemos que hay una sombra en figura de los que iban a venir, ¿verdad? Entonces vemos que estos 2 olivos aquí también representan a Moisés y a Elías, ¿no? A Moisés y a Elías. ¿Ves? Entonces vemos que el Apocalipsis 1:20 dice, el misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles, y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias, ¿verdad? Ya hemos, en varias ocasiones hemos mencionado que las edades son de Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? La novia se va en Apocalipsis capítulo 4, pero ya que mencionamos estas 7 lámparas, ¿verdad? Que representan las 7 edades, que representaban 7 mensajeros, como dicen en cada uno de los mensajeros traía la palabra, ¿no? Como dice el Salmo 119, verso 5, ¿no? Verso 105 dice, lámpara a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Cada uno de los 7 mensajeros trajo la luz. Apocalipsis 2:1 escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, en singular, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, Pablo, 53 al 170. Apocalipsis 2:11 escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Irineo, ¿verdad? 170 al 312. Apocalipsis 2:12 escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín, 312 al 606. Apocalipsis 2:18 escribe al ángel de la iglesia en Teatira, Colombo, 606 a 1520. Apocalipsis 3:1 escribe al ángel de la iglesia en Saldi, Martín Lutero, 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Juan Wesley, 1750 a 1906. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, William Mario Branham, 1906 a 1963. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909, ¿no? Pero el que comienza las edades y termina las edades es el Espíritu Santo. Entonces allá eran sombra y figura. Estas 7 lámparas eran sombra y figura de lo que iba a suceder con nosotros los gentiles, ¿no? Con nosotros los gentiles. ¿Ves? Porque el hermano Branham, ¿verdad? El hermano Branham escribieron los ministerios de Moisés y Elías, Él mismo dijo que el ángel le dijo, así como a Moisés le fueron dadas 2 señales, así también al príncipe le han dado 2 señales. ¿Ves? Aquí el ministerio de Moisés y Elías no un solo hombre, no un solo hombre. Pero el cuarto Elías, ¿verdad? El primer libro de Reyes 17, Elías Estivita, segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo, la segunda vez que vino sobre la tierra, la tercera vez que vino, Lucas 1:17. Dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y yo en la tierra con maldición. La cuarta vez que vino el espíritu del profeta Elías. La quinta vez que viene Apocalipsis 11:6, Moisés y Elías. O sea, la Biblia habla de 5 Elías, no habla del sexto Elías, no habla de que Elías regresa, no, habla de 5 Elías, ¿verdad? Habla de 7 mensajeros
y habla de Lucas 17:30, que ya esa escritura ya se cumplió. Ahora, porque sabemos que no hay un regreso del hermano Braja a venir a predicar el séptimo sello, a venir a explicar que la edad de los océanos no ha terminado, a venir a explicar que la piedra de corona no ha descendido, nada de eso. Específicamente Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Dios reveló a través del cuarto día y a través de Lucas 17:30. Todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética, ¿verdad? Y la base escritural, como dice el apóstol Pablo en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. O sea que el hermano Baja también dice el Antiguo y el Nuevo Testamento son las dos alas del águila, ¿no? Y en estas 7 edades hemos tenido cuatro unciones: la unción de León Pablo, la unción de Colombo, la unción del águila, la unción del hombre Martín Lutero, la unción del águila William Mario Branham, ¿verdad? En estas 7 edades, en este cuarto día y en Lucas 17:30 han visto 4 unciones, ¿ven? Para un pueblo con percepción profética. Ahora, los hermanos de retorno van a justificar, ¿verdad?, que el hermano Braja regresa, porque eso es lo que ellos creen, esa es la doctrina del retorno. El retorno significa regresar, ¿no? Y si nosotros lo vemos ahí, el retorno aparecía ya en Segunda de Reyes, ¿verdad?, 2:12 al 17, cuando ellos le dijeron a Eliseo que buscó en Elías, que lo buscaran, y Eliseo le dijo, no lo busque. Pero ellos insistieron, y Eliseo le dijo, vaya y busque. Pero regresaron y no lo encontraron, y Eliseo le dijo, no le he dicho yo que no lo buscaran, porque Eliseo sí sabía que ya se había ido, ¿eh? Cuando lo vinieron en Segunda de Reyes 2:12, ahí, ¿verdad?, vinieron los caballos de vuelta y se lo llevaron, y Eliseo cruza Jordán oye la muerte. Ahora, lo que sí quiero que entendamos es que estas 7 lámparas, ¿verdad?, eran figuras de la 7 edades de la iglesia. Estos 2 olivos, los 2 ministerios, tuvieron en el hermano William Mario Braja, el ministerio de Moisés, el ministerio de Elías, ¿verdad? Y esto regresa en Apocalipsis 11:6, ¿no? Regresa Moisés y Elías, pero no para nosotros los gentiles, sino para Israel, porque ellos más le creen a los profetas. Y por eso Dios le envía a Moisés y le envía a Elías, ¿ven? Para que le quiten el velo a los 144,000 de Apocalipsis 7, Apocalipsis 14, ¿no? Ya en segunda de Corintios, capítulo 3, verso 14, Pablo dice que hasta el día de hoy que ellos leen el antiguo pacto, tienen el velo. ¿Ve? El velo es quitado por Cristo, pero Cristo viene velado en 2 profetas, en Moisés y en Elías. Cristo velado en 2 profetas para quitarle el velo a los 144,000. Este mensaje, ¿verdad? El hermano Braja va a empezar los físicos y llevárselo a Moisés y a Elías, a los 144,000. No, este mensaje, ¿verdad?, es Cristo velado en 2 profetas. Cristo velado en 2 profetas. O sea que hoy, ¿verdad?, Dios está usando un artístico, Dios está usando el ministerio Cristo, que es figura de Eliseo, que es figura de Josué, que es figura del hermano Bautista, y es el que está llevando el mensaje, porque Apocalipsis 10:1 al 7 es Cristo en el hermano Braja, pero Apocalipsis 10:8 al 11 es Cristo en la novia, profetizando la nación, ¿ves? Figura perfecta ya, ¿verdad? Elías murió a Jehú, el que unió a Jehú fue Eliseo, figura de la novia, que está uniendo a Jehú de hoy, ¿verdad? Que Rusia es la novia a través de la palabra, a través de la prédica, ¿no? Entonces, los hermanos de retorno, ellos tienen que justificar que el séptimo sello no ha sido revelado, tienen que justificar que el hermano Braja viene a predicar los misterios, ¿verdad? Y que viene a llevar el mensaje a los judíos, no, eso no es, porque aquí es Cristo, ¿ve? Es Cristo hoy lidiando con una novia
El Cristo hoy lidiando con el ministerio quinto, pero el Cristo velado en Moisés y en Elías. Y de eso el hermano Braja nos dio mucha figura y mucho simbolismo. El hermano Braja dice José representando a Cristo. La novia, José se casa con una novia gentil, ¿ve? Y José está la novia en el palacio y va a presentársele a sus hermanos, ¿ve? A los 144,000, que son figuras perfectas, dice el hermano Braja, de Benjamín, que era el hermano de sangre, el hijo de Raquel y el padre de la fe de Abraham, Benjamín y José. Por eso él se dan a conocer a los 144,000 de Apocalipsis 7. Ahora, no es en lo físico que el hermano Braja va a venir, que el Cristo regresando a los judíos. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Cristo está lidiando con disturbios políticos y guerra con Israel. Él pasa a lidiar espiritualmente cuando Moisés y Elías aparezcan en la escena. Dios pasa a lidiar espiritualmente con Israel, pero no es el hermano Braja en lo físico. Aún el hermano Braja en lo físico, él quiso ir a Israel. El hermano Braja dice, yo estuve en el Cairo, ¿ves? Yo iba a Israel, digo, pero el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas porque eso no es tu trabajo. Porque Dios sabía que el trabajo para los 144,000 es Moisés y Elías. No era un profeta gentil, porque el hermano Braja era un profeta gentil, ¿ves? Por eso Dios le lleva a Moisés y lo lleva a Elías, ¿ves? A Israel, pero era el Cristo, como dice Pablo, que hasta el día de hoy, ¿verdad? En 2 Corintios 3:14 dice, hasta el día de hoy, cuando viene el antiguo pacto, ellos tienen el velo, y el velo es quitado por Cristo. Y ya sabemos que aquí quitar el velo es revelación, ¿verdad? Por eso Pablo dice en 1 Corintios 2:9, Pablo dice, cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Es la revelación. Así como Dios le está revelando aquí a la novia, ¿verdad? Estas 7 lámparas, estos 2 ministerios aquí también tuvieron, pero estuvieron un solo hombre que fue el hermano Braja. Allá van a estar en 2 hombres, ¿ves? El hermano Braja, ¿verdad? Y estas 7 lámparas en la figura de las 7 edades, ¿ves? Es Cristo velado en un profeta para que ellos puedan entender. Por esto Apocalipsis 17 dice, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. El misterio de Dios se consumará, ¿verdad? El hermano Braja predicó un mensaje que lo tituló Cristo, el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ves? Entonces, escrituralmente no hay un sexto Elías. Escrituralmente no hay un octavo mensajero, así aún cuando el hermano Braja regrese, ya ellos ahí automáticamente están poniendo el octavo. El 7º vuelve a regresar y así lleva un octavo. No hay regreso. El que regresa siempre a la escena es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Se fue Pablo, el Señor Jesucristo en Irineo, se fue Irineo en Martín, se fue Martín Colombo, se fue Colombo Lutero, se fue Lutero Güemes, se fue Güemes el hermano Braja. Si va el hermano Braja, hoy Dios está en un cuerpo místico. Efesios 4:11, Apocalipsis 2:17. El espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. O sea que es Cristo hoy en la novia, pero después Cristo deja a la novia, ¿verdad? En la cena de la boda del Cordero, ¿no? Y se presenta a los 144,000, velado en 2 profetas, Moisés y Elías, Apocalipsis 11, ¿ves? Entonces no hay regreso del hermano Braja a revelar ningún misterio, porque estaría en completa contradicción a la palabra de Dios. Estaríamos como los trinitarios, ellos dicen que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo 28:19. Pero bíblicamente no hubo un hombre o una mujer que se bautizaran los 3 títulos, porque son 3 manifestaciones de un mismo Dios, pero es un solo Dios. De Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová, uno es, ¿verdad? Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. Primera de Timoteo 3:16, Pablo dice indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. O sea que no hay escritura para respaldar el regreso del hermano Braja, no hay escritura para respaldar un sexto Elías, no hay escritura para respaldar
el regreso del hermano Branham, que sería el octavo regreso, y si él regresa sería el octavo, porque él es el séptimo mensajero, pero había un octavo mensajero. No hay lugar bíblicamente, no hay escritura, tenemos que torcer las escrituras como dice en segunda carta de San Pedro 3:16, que Pedro dice que los indoctos, importantes, tuercen las escrituras para su propia perdición. Tendríamos que darle interpretación privada a la Biblia para reforzar que el hermano Branham regresa. Tendríamos que esforzarnos, ¿verdad?, para decir que Apocalipsis 17 no se ha cumplido. Tendríamos que meter un sexto día para que nosotros, como dice Pedro, tendríamos, como dice Pedro, tendríamos que torcer las escrituras para que nosotros podamos encajar y para poder decir que el hermano Branham regresa como lo ven lo del retorno, ¿no? Porque sabemos que el hermano Branham va a regresar en 1 Tesalonicenses 4:16. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queremos seremos transformados, ¿no? El 1 Tesalonicenses 4:16 dice: el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderán del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros lo que queremos seremos transformados, ¿ves? Pero ese es el regreso de todos los santos de las edades, todos los santos de las edades, ¿verdad? No es que el hermano Branham va a regresar, va a venir a predicarnos a nosotros los gentiles y después se venía a predicarle a los 144,000, a Moisés y Elías le va a entregar mensajes para que después los 144,000. No, es Cristo en figura perfecta. El hermano Branham dice: figura perfecta es José. José se casa con una gentil, José deja a la novia en el palacio y se va a hablar con sus hermanos, ¿ves? Y le habla a los 144,000. Entonces ellos tienen figuras perfectas desde Génesis hasta Apocalipsis. Esperemos que podamos ir ampliando más, hermano Eve, lo que es de todos los olivos o los dos testigos de Apocalipsis 11:6, ¿verdad? Y podamos ir profundizando un poquito más. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy por la mañana hice un sondeo en las páginas de Facebook referente a la creencia de que si William Branham tiene que regresar a llevar este mensaje a los judíos. Muchos hermanos me corrigieron y ocuparon hasta el mismo argumento que yo estuve utilizando para descalificar la doctrina del retorno. Pero hubieron otros hermanos que me decían: amén, así es, correcto. Entonces hay una confusión con respecto a esto. ¿A quién llevará el mensaje de Cristo a los judíos? Por lo que es necesario que nosotros revisemos esta enseñanza doctrinal del mensaje, porque tenemos que saber qué es lo que William Branham nos enseñó con respecto a este tema. Por lo que vamos a hacer una revisión de citas del hermano Branham para ver exactamente lo que él nos dijo. Por ejemplo, el hecho de volver el evangelio a los judíos. El hermano Branham dice: ¿cuándo volverá el evangelio a los judíos? Cuando se haya terminado la dispensación de los gentiles. El evangelio está listo para volver a los judíos, y aquellos dos testigos, dice, aquellos dos profetas, Moisés y Elías, trayendo el evangelio de nuevo a los judíos. Yo creo que el profeta es claro. Amén. También explicó algo el hermano Branham cuando dice: igual como los judíos trajeron el evangelio a los gentiles, así también los gentiles se lo llevarán de regreso a los judíos, y el rapto sucederá. Por lo que el hermano Branham está apuntando a dos testigos, Elías y Moisés, quienes llevarán esta obra. El hermano Branham dijo lo siguiente: ahora, ¿cuándo es que el evangelio vuelve a los judíos? Cuando el día de los gentiles haya terminado. El evangelio está listo para volver a los judíos. Esta es una gran cosa que está a punto de suceder,
y y abarca hasta Apocalipsis 11. Incluirá a aquellos dos profetas, Elías y Moisés, volviendo por los judíos. Además, el hermano Branham dio detalles en un sermón que él predicó. Él dijo: este mensaje gentil, así como los judíos lo trajeron a los gentiles lo llevan nuevamente a los judíos, y serán muertos y yacerán en la calle espiritual llamada Sodoma, donde nuestro Señor fue crucificado. Esto lo hace en referencia a los dos olivos. En Jerusalén estarán predicando a los judíos. Los gentiles subirán a casa y ese ministerio continuará con los dos olivos, Moisés y Elías. Moisés y Elías, dos olivos que acompañarán a Cristo. El Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Estos son como ángeles, dijo el hermano Branham. Por lo tanto, vienen como Moisés y Elías, que son como ángeles. Esos son los dos olivos. Son los ministerios de Moisés y Elías repitiéndose en el día postrero. Entonces, específicamente, ahora entendemos esto y vemos que la quinta aparición del espíritu de Elías viene a cumplirse en el tiempo final y vendrá a predicar a los judíos. Será Elías, el espíritu de Elías del Antiguo Testamento, simplemente el espíritu de Elías en otro hombre. Dijo el hermano Branham: yo he pensado, será un hombre de este tiempo ungido con ese espíritu, porque allá, cuando Elías ya había subido, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual que Elías, y la Biblia promete el espíritu de Elías en 5 oportunidades, 5 usos ministeriales que Dios le da a este espíritu. Y la quinta aparición es acá, los dos testigos, por lo que estamos creyendo que la dispensación de los gentiles, a nosotros nos vino el mensaje, nos fue predicado por el cuarto Elías, y este mensaje que fue predicado regresa a Israel. Los dos testigos, Moisés y Elías, que son enviados en el tiempo del fin para predicar directamente a los judíos, vienen como profetas, tienen ministerios proféticos replicados, y todo esto encaja perfectamente en el cumplimiento escatológico de los eventos futuros. Estos dos ministerios estarán activos durante la gran tribulación y en cumplimiento a Apocalipsis 11, preparando el regreso de Cristo. Elías será una manifestación del espíritu de Elías, el espíritu bíblico. Este hombre, un profeta, el mismo espíritu que estuvo en William Marion Branham, estará en este mensajero allá para Israel, pastor. Por lo que, según lo que vemos acá, que el hermano Branham me enseñó, aquí no hay confusión, pastor. Aquí ya estamos hablando claro. Aquí hay claridad. Aquí William Branham no está diciendo ni buscando su regreso. No dice que va a regresar porque tiene que ir él allá, sino que aquí dice que es el espíritu de Elías el que va a llegar con el mensaje. Pastor, adelante con su segunda intervención. Bueno, como leemos ahí en Apocalipsis, capítulo 11, verso 6, ¿verdad? Dice: estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertir en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran, ¿verdad? Si vemos aquí, como hablamos en el programa anterior, hermano Eve, de lo que era el sexto sello, ¿no? En el sexto sello Dios está
pulgando las vírgenes cuartos, está pulgando los 144,000 y está pulgando la tierra. No, pero lo que sí debemos de ver clarito aquí, que Moisés y Elías no aparecen en escena hasta que la novia gentil no se vaya, ¿no? Ya dijimos que la novia se va en el cuarto sello, ¿verdad? Y José, figura perfecta de Jesús, se da a conocer a su hermano, ¿verdad? A los judíos, y específicamente el hermano Branham dice que estos 144,000 representan a Benjamín, el hermano menor de José, ¿no? Entonces, aquí está la figura perfecta hoy en día, ¿no? De lo que el verso 7 dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia sube del abismo. Ya sabemos que la bestia aquí es Roma, ¿verdad? No, Roma, en el año 600, desde 606 a 1586, mata 68 millones de protestantes de este lado. De aquel lado, en 1939 a 1945, Roma mata 6 millones de judíos. El hermano Branham dice: Adolfo Hitler, Mussolini, Stalin, ¿verdad? Matan 6 millones de judíos, pero por mandato de la Iglesia Católica Romana. O sea que de este lado ha matado 68 millones y de aquel lado ha matado 6 millones de judíos, porque la Iglesia Católica Romana aborrece tanto al Israel natural como al Israel espiritual, ¿no? A los dos Israeles ya los aborrece. Entonces vemos que esta bestia, ¿verdad? Dice: cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Veamos, si Elías van a ser muertos, igual que los 144,000, para que completen el quinto sello, ¿no? Porque este quinto sello lo completan los 144,000, ¿no? Entonces vemos que ellos están esperando las armas bajo el altar. El hermano Branham explica muy bien, dice: estas armas bajo el altar de Apocalipsis 6, de Apocalipsis 6:9, ¿verdad? Son los judíos, porque la novia no pide venganza, ¿ves? Los judíos sí, hasta el día de hoy, ellos tienen ojo por ojo y diente por diente, no, pero la novia no pide venganza y son judíos, dice. Por eso que en el programa anterior hablamos de que el quinto sello y el sexto sello es para Israel. Ya sabemos que el séptimo sello es el Señor Jesucristo descendiendo en tres etapas, ¿no? Que no van cronológicamente. Si leemos el verso 9, el verso 8 dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma. Se llama Sodoma, Egipto, de donde también nuestro Señor fue crucificado. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Y sus cadáveres estarán en la plaza de los grandes. No va a haber lluvia, no va a llover y las aguas se van a convertir en sangre, ¿no? ¿Quién hizo eso? Moisés y Elías. Ya ellos lo hicieron, ya Moisés lo hizo en Egipto, ¿ves? Por eso que aquí es mencionado Egipto, ¿verdad? El simbolismo, Sodoma y Egipto, ¿ves? El simbolismo, ¿no? De lo que eran allá Egipto, de Moisés y el mundo, ¿verdad? Ellos se enviarán regalos, los reyes de la tierra se enviarán regalos, porque dijeron que estos hombres perturbaron la tierra, ¿no? Cerraron los cielos, hicieron los mares en sangre. De este lado, ¿verdad? Están las vírgenes partos, está purgando Dios la tierra y está purgando los 144,000. Entonces dice el verso 10: si los moradores de la tierra se regocijan sobre ellos, se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas han atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y dice el verso 12: y oyeron una gran voz del cielo que decía: sube acá. Ya sabemos que esto sube acá es igual del mismo sube acá de Apocalipsis 4, es el rapto, ¿no? Es el rapto para Moisés y para los 144,000. Esto sube acá de Apocalipsis y Apocalipsis 11:11, ¿no? Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantó sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que le decía: subí acá. Subió a los cielos en una nube, y sus enemigos lo vieron. Pese a que sí, Elías, ¿verdad? Es el sexto rapto. Si nosotros leímos el mensaje del rapto, el hermano Branham dice: han visto 3 raptos en el Antiguo Testamento y van a ver 3 raptos en el Nuevo Testamento. Él dice: el primer rapto es Génesis 5:20, ¿no? El segundo rapto, Elías, segunda
Segunda de Reyes 2:12 al 15, ¿no? El tercer rapto, primicia, dice el hermano Braja, fue nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Ahí está el tres raptos del Antiguo Testamento, ¿no? Y vemos en Hecho 1:8, ¿verdad? Que el Señor desciende, sube al cielo, ¿ve? Y el hermano Braja dice el cuarto rapto, en 1 Tesalonicenses 4. Rato que son santos del Antiguo Testamento, Mateo 27, ¿verdad? El cuarto rapto, el quinto rapto, 1 Tesalonicenses 4:16, y el sexto rapto, Apocalipsis 12, Moisés y el 3 del Antiguo Testamento, y 3 raptos de ¿no? Entonces vemos, dice el verso 3, en aquella hora un gran terremoto, y en una parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se autorrealizaron y dieron gloria a Dios en los cielos. Y el segundo dice aquí el verso 14, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. El tercer ay es la tercera guerra mundial, ¿no? Ya sabemos que nada más son 3 ay, no hay más ay. Primera ay, 1914 a 1918. Primera Guerra Mundial. Segundo hay 1939 a 1945. Y ya comenzó el tercer año, no en su plenitud, pero se está desarrollando el tercer año. ¿Ven? Se está desarrollando. Tenemos naciones proféticas como Israel. Mateo 24:32. Mira la higuera cuando su rama está tierna. Hermano, dice, el reloj profético para nosotros los gentiles es Israel, ¿no? Tenemos a Jehú de este tiempo, el Nabucodonosor de este tiempo, que es Rusia. Lo vemos ahí que Jehú, ¿verdad? En Segunda de Reyes 9:30, el Nabucodonosor de este tiempo, dice el hermano Branham en el mensaje de la Gran Ramera, porque no somos una denominación, él dice Rusia. Dios ha levantado al comunismo para que sea látigo para la Iglesia Católica y para las denominaciones, así lo dice el hermano Branham. Entonces vemos que este sexto sello, ¿verdad? Va entrelazando, va paralelo, como dice el hermano Branham. El hermano Branham dice las edades, los sellos, las trompetas, las copas van entrelazadas y van paralelos. Aquí el hermano Branham en la traducción de las edades, ¿no? El hermano Branham en la traducción de las edades dice, vamos a leerlo aquí, este libro rojo, pero también habla de la introducción, dice el hermano Branham, introducción de las edades, dice, aunque este libro se interesará con diversas doctrinas mayores como la verdad, el bautismo en agua, y etcétera, etcétera. Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 1 al 3. Su tema principal es la promulgación de un estudio detallado de las 7 edades de la iglesia. Y esto es necesario para estudiar y entender el resto de Apocalipsis. Porque de las edades vienen los sellos, y de los sellos vienen las trompetas, y de las trompetas vienen las copas. Como la primera explosión de una vela romana, las edades de la iglesia llegan con una poderosa iluminación inicial, sin la cual no podría haber más luz. Pero ya una vez que la brillantez de las 7 edades de la iglesia es dada por revelación divina, sigue luz sobre luz hasta que la revelación completa se abra ampliamente a nuestros ojos maravillados. Nosotros, edificados y purificados por medio de su Espíritu, somos alistados para la gloriosa aparición de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el único Dios verdadero. O sea que esto va entrelazado y va paralelo. El sexto sello, ¿verdad? Lo abre Moisés y Elías, ¿ven? Y el sexto sello, lo que viene de la tierra es juicio, ¿verdad? El sexto, por eso que dijimos que el sexto sello, la séptima trompeta, ¿verdad? Que es Moisés y Elías también, que es Apocalipsis 11:15. Esto viene entrelazado y viene en paralelo. El sexto sello, el quinto sello, el sexto sello, el séptimo sello y la séptima trompeta viene entrelazado y viene en paralelo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque si leemos Apocalipsis 11:15, dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo gran voz en el cielo que decía, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Dice el verso 11:16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios y su trono se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, del que es, y el que ha de venir,
porque ha tomado su gran poder y ha reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Y el tiempo de jugar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, terremotos y gran granizo. O sea que, como dijimos en el programa anterior, hermano Eve, el sexto sello, el quinto sello, la séptima trompeta, el séptimo sello van entrelazados y van paralelos para un pueblo con percepción profética, porque en el sexto sello Dios está purgando la vida de facto. 244,000 está purgando la tierra. En el sexto sello, que va entrelazado con la séptima trompeta, entra el milenio. Entran dos profetas a Israel. Los 144,000 se bautizan en el nombre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entra el tercer año, o sea que se desarrollan varios eventos, pero van entrelazados y van paralelos, ¿no? Y esto no es el séptimo mensajero que va a entrar a Israel, es el mismo espíritu, como el espíritu de Moisés y el espíritu de Elías tuvieron en el hermano Abraham. Aquí van a aparecer dos hombres allá, dos profetas allá, porque Dios trajo un profeta, como dice Mateo 17:11, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará, ¿ves?, todas las cosas. ¿Ves? Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. El 2:25 dijo que Dios iba a traer un restaurador, ¿ves? No un reformador, no un reformador, un restaurador. Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Por eso que el hermano Branham, más allá de la cortina del tiempo, él preguntó por dos personajes. ¿Dónde está Jesús? Le dijo él a el hijo está más arriba. Y él le dijo, ¿dónde está Pablo? ¿Ve? Él dijo, si lo de Pablo pasa, lo mío pasa. Porque yo prediqué lo mismo que predicó Pablo. Y volviendo a la realidad, Pablo no habla de un sexto Elías. Pablo no habla de un regreso del séptimo mensajero o de Lucas 17:30, no. Es Cristo velado en estos dos profetas, en estos dos olivos. ¿Ve? Por eso Apocalipsis 17 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Y no hay lugar para un sexto día, no hay lugar de regreso de mano baja, porque ya todos los misterios fueron revelados, todos los misterios desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahora nosotros tenemos que orarle a Dios para que Dios nos dé espíritu de sabiduría, porque el hermano Abraham dice, el don más grande es el don de sabiduría. ¿Ves? Espíritu de revelación y espíritu de conocimiento, para que Dios abra los ojos de vuestro entendimiento. Ya hemos dicho, ¿verdad?, que en las edades el Señor dice en Apocalipsis 2:7, ya no es singular, ya es plural. Ya dice, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:11, que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:17, que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29, que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22, el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? Y en los sellos, el primer sello, él dice, ven y mira, Apocalipsis 6:2. Segundo sello, Apocalipsis 6:3, ven y mira. Apocalipsis 6:5, ven y mira. Apocalipsis 6:8, ven y mira. Oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Mateo 13:13 dice, viendo no ven. Y oyendo no oyen. ¿Ve? No entienden. ¿Ve? Por eso es que oír espiritualmente es entender. Y ver espiritualmente es entender. Por eso en San Francisco 29 dijo, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tendréis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Apocalipsis 1:3 dice, aventurados los que leen y oyen la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya nosotros sabemos que fe es revelación. Dios trajo un profeta y dijo, fe es revelación. Por eso que el hermano Branham dice, ¿verdad?, que el rapto es una revelación, que solamente aquel que Dios se lo está mostrando lo puede ver, lo puede entender, porque cuando aparezca Moisés y Elías en Israel, la novia no está aquí, ya Dios se llevó la novia al palacio, figura perfecta de José allá cuando dejó la novia en el palacio,
y se fue a hablar con sus hermanos, con los 144,000. Este mensaje, como dicen ellos, no, este mensaje lo trajo un judío a los gentiles. Ahora un gentil tiene que llevarse a los judíos. No, este mensaje lo trajo Cristo. ¿Ve? Y el instrumento fue el apóstol Pablo. ¿Ve? El instrumento fue el apóstol Pablo. Pero es Cristo regresando a Israel, porque hasta el día de hoy volvemos a repetir en el mensaje, la fiesta de la trompeta, el hermano Braja dice, hasta el día de hoy Dios está lidiando con Israel con disturbios políticos y guerra, dice el hermano Braja en el mensaje de la fiesta de la trompeta, ¿no? Dice el hermano Braja. ¿Ve? Y él explica ahí lo que él iba a predicar las copas, él iba a predicar las trompetas, pero ya Dios le había dicho que él había predicado, porque ya 7 trompetas para nosotros los gentiles ya sonaron. ¿Cuáles fueron los 7 mensajes? Trompeta es un mensaje, dice el hermano Braja. En Ezequiel 33:3, cuando el atalaya había el peligro, él tocaba la trompeta, ¿ves? Pero aquí se está tocando la trompeta del evangelio, ¿ves? Aquí se está tocando el mensaje, ¿no? Y esta quinta trompeta, Apocalipsis 11:15, es Moisés y Elías, o sea, Cristo velado en 2 profetas. Ya Dios lo hizo aquí con nosotros gentiles y Dios se regresa. Regresa José, no regresa William Braja, o no, o muchos hermanos vayan a decir, no es William Braja, es José Braja que va a regresar. No, es nuestro Señor Jesucristo que regresa a los judíos, velado en 2 profetas, en Moisés y en Elías. Entonces para que nosotros podamos entender esto, como le digo, esto va entrelazado y va paralelo. Las edades, los sellos, las trompetas, las plagas, las copas, va entrelazado y va paralelo, porque es un pueblo con percepción profética. Entonces, en el 6º sello, que es Moisés y Elías, en la 5ª trompeta, y en la 7ª trompeta, que es para Israel, también entra el tercer ay, Armagedón. ¿Ven? Ahí donde es derramada en su plenitud, ahí son derramadas en su plenitud las copas, ahí son derramadas las plagas en su plenitud. Apocalipsis 16:16, Armagedón. ¿Qué está sucediendo ahorita? Dios está provocando las naciones para que vayan con Israel. ¿Ven? Dios está provocando a las naciones para que vayan en contra de Israel y ataquen a Israel. ¿Ven? Armagedón, eso tiene que acontecer, pero cuando ya Armagedón en su plenitud aparezca, ¿verdad? La novia se ha ido al palacio, la novia se ha ido en el rapto. Es más, ya para ser más claro, hermano, ya cuando Moisés y Elías aparezcan físicamente, la novia no va a estar aquí. Ve, la novia se ha ido en el rapto. Ve, cuando aparezca Moisés y Elías, ya la novia se ha ido, pero la novia tiene que estar en el palacio. Ve, José se está dando a conocer a sus hermanos, Apocalipsis 7, a los 144,000 y judíos, vea, más nadie. Puede ver 20, 18 millones cuando Moisés y Elías aparezcan, pero nada más 144,000. Como dice Pablo, le va a ser quitado el velo. Entre 2 de Corintios capítulo 3, verso 14. Hasta el día de hoy ellos tienen el velo del antiguo pacto, no pueden ver a Cristo. Se va a quitar el velo a los 144,000 y ellos van a poder ver. ¿Ven? Ellos mismos, ¿verdad? Crucificaron al Dios de la gloria. Eso es lo que está sucediendo. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lleva el mensaje a los judíos? Nos hemos encontrado con una falsa interpretación que dice que es necesario que William Branham regrese para ir él a predicar a los judíos. Estamos acá, sabemos que la voz del séptimo ángel sonó, el mensaje está acá, el cumplimiento de Apocalipsis 17, el hermano William Branham habló al respecto. Él dijo, ¿quién llevará el mensaje de Cristo a los judíos? Nosotros lo interpretamos de esta manera, a través de lo que el profeta Branham dijo, entendemos que el evangelio de Jesucristo
vuelve a los judíos. El profeta enseñó que Dios se volvió a los gentiles después del rechazo de Cristo por parte de los judíos, y que una vez que el tiempo de los gentiles termine, Dios volverá a tratar con Israel. Esto se basa en Romanos 11, y ahí se habla de esta profecía, Dios volviéndose a Israel. Allí es donde aparece en escena los dos testigos de Apocalipsis 11. Hermano Branham enseñó, y aquí estamos hablando lo que hermano Branham enseñó para clarificar la cosa. Enseñó que dos profetas, Moisés y Elías, serían enviados por Dios para predicar a los judíos durante la gran tribulación. Estos dos testigos van a estar predicando el mismo mensaje que el hermano Branham predicó a la iglesia gentil. Nosotros, seguramente, probablemente sea un mensaje adaptado para el pueblo judío. Entonces, Elías y Moisés regresan para dar el mensaje. Hombres ungidos con los espíritus ministeriales. Hermano Branham, y aquí vamos con las personas que creen el regreso, el profeta William Branham jamás, nunca, él fue enviado a los judíos directamente, ni en su primera fase, ni en la segunda supuesta fase que plantea el regreso, puesto que lo que fue enviado para los judíos es el mensaje, el mismo mensaje que tenemos nosotros. Ese evangelio de Jesucristo es el que se le va a ir a dar a los judíos. Entonces, el hermano Branham dijo que el ministerio de él, el ministerio del hermano Branham, era para la iglesia gentil, para prepararla para el rapto de la iglesia. Pero el mismo hermano Branham nos dijo que es el mismo mensaje eventualmente el que irá a los judíos por medio de estos dos profetas de Apocalipsis 11. Ahí estamos respondiendo la pregunta al hermano Zapata, que me decía de que habíamos dicho de que eran creyentes los que iban a llevar este mensaje. Hermano, son dos profetas, Moisés y Elías. Por lo que, entendiendo esto, creo que ha sido claro, pastor. Hemos sido claros en decir que es el mensaje que William Marion Branham trajo, la revelación del tiempo del fin, la apertura de los 7 sellos, es lo que tiene que ser llevado a los judíos por estos dos profetas, Moisés y Elías, en el tiempo de la gran tribulación. Van a predicarle a Israel antes del regreso literal de Jesucristo. Pastor, adelante. Bueno, sí, el mensaje, ¿verdad? Es Cristo es el mensaje, porque Juan 1.1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿verdad? Juan 1.14 dice: aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que Dios, ¿verdad? Así como está escribiendo la novia, como dijo el apóstol Pablo ahí también en segunda de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3, somos carta leída, ¿verdad? Nosotros no leemos el que sabe leer y el que no sabe leer, porque la novia es la palabra. El hermano Branham dice: cuando la novia sepa quién es ella, la palabra. En el mensaje lo unido del tiempo del fin, el hermano Branham dice: la novia no puede ser engañada porque ella es la palabra. Pero ¿qué ha pasado, verdad, con la fila del mensaje? Que también el hermano Branham dice que en el mensaje están las 3 clases creyentes.
su actitud, mi actitud hacia la palabra dirá cuáles de esas tres clases creyentes somos nosotros. Y viendo ahí, ¿verdad? En segunda de Pedro, segunda carta de San Pedro, ¿verdad? 1:19 dice, tenemos la palabra más segura, la palabra más profética de todos los tiempos, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el verso 20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca fue traído por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Verdad? En segunda de Timoteo 3 dice que toda escritura fue inspirada por Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y en primera de Timoteo 2:12 dice el apóstol Pablo, no permito a la mujer ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Sabemos que no hubo una mujer, no hay ministerio para la mujer en la Biblia, no hubo una mujer levita o una mujer profeta, una mujer apóstol, no, eso es antibíblico, antipalabra, anticristo. Pero ahí Dios, ¿verdad? Dice Apocalipsis, la iglesia representa la mujer. Dios lo que está diciendo es que no permite a ninguna mujer, ¿ves?, darle interpretación privada a su palabra, ninguna iglesia. Y eso es lo que pasa hoy en el mensaje, que cada quien, ¿verdad?, los de retorno le dan interpretación privada. Los brahamitas le dan interpretación privada, los que le dan Pray le dan interpretación privada, los de Félix Cocú le dan interpretación privada, los de William Soto Santiago le dan interpretación privada. O sea que se mete el mismo espíritu de las denominaciones, ¿no? Porque está la Iglesia Católica, le da interpretación privada a la palabra de Dios. Los mormones le dan interpretación privada, los testigos de Jehová le dan interpretación privada, los pentecostales le dan interpretación privada, metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, cuadrangular, todas le dan interpretación privada, pero Dios ha traído el séptimo mensajero y él predicó. Dios es su propio intérprete. Dios a través de estos 2000 años ha traído 7 mensajeros y ha interpretado su palabra. Dios a través de estos 7 mensajeros del cuarto día, Dios interpretó su palabra. Dios a través de Lucas 17:30, la manifestación del Hijo del Hombre, que era un Cristo, era un profeta, Dios ha interpretado su palabra, ¿ves? No es de nosotros, es lo que dijo Dios a través del séptimo mensajero. Y si él mismo dijo que no había un sexto Elías, no había un regreso, ¿verdad? Porque nosotros le vamos a poner interpretación privada. ¿Ves? Nos estamos condenando nosotros mismos, porque el libro de Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añade esta excusa, Dios traerá sobre las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita la palabra de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Lo que sí debemos entender es que el libro es el mismo Señor Jesucristo, porque en Apocalipsis 13:8 dice, adoraron a la bestia cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. O sea que Apocalipsis 17:5 dice la ramera, la madre de la ramera, ¿ves? Ahí está la Iglesia Católica, la madre, las hijas metodista, bautista, pentecostal, luz del mundo, Nazaret, y muchos de este mensaje se están convirtiendo en hijas de la Iglesia Católica, porque están metiendo credos, dogmas y mandamientos de hombres, ¿verdad?, en la interpretación que Dios trajo a través del séptimo mensajero, y Dios es su propio intérprete. Dios dijo en Génesis 1:2, sea la luz, y fue la luz. Dios dijo en Isaías 7:14, una virgen concebirá y una virgen concibió. Dios dijo en Isaías 9:6, un niño nos es nacido sobre su hombre, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios dijo en Isaías 43, vos que clama en el desierto, prepara el camino a Jehová. Dios dijo que iba a traer 4 veces el espíritu del profeta y Dios lo ha traído, ¿verdad? Falta la 5ª vez. Dios dijo que iba a traer 12 apóstoles y Dios lo trajo. Dios dijo que iba a traer 7 mensajeros y Dios lo trajo. Dios dice que en el tiempo del fin tendrá una novia y Dios la tiene. Dios es su propio intérprete cuando la palabra se cumple. Cada vez que la palabra se cumple, Dios está interpretando su palabra. Por eso Dios es su propio intérprete, ¿ves? Entonces, el Romanos capítulo 3, verso 4 dice, hágase toda palabra de Dios verdadera y la del hombre falsa. Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre, que ponga la mirada en el hombre. Jeremías 17:7 dice, bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Proverbios 35 y 6 dice, no añadas a su palabra para que no te reprenda y seas hallado mentiroso.
Entonces, Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. O sea que el mensaje es Cristo, ese es el mensaje, ¿ves? Dios tiene su instrumento, ¿ves? Pero el mensaje es Cristo. Por eso el hermano Branham predicó, Cristo es el misterio de Dios revelado, desde Génesis hasta Apocalipsis. El hermano Branham dice, si usted no ve a Cristo en Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice, regrese, lea la Biblia para que lo pueda ver, porque Cristo estaba en Abel, Cristo en Sem, Cristo en Abraham, Cristo en Isaac, Cristo en Jacob, Cristo en Jeremías, Cristo en Amos, Cristo en Moisés, Cristo en Elías, Cristo en Eliseo, Cristo en los profetas, Cristo en los apóstoles, Cristo en los mensajeros, Cristo en la novia. Por eso Pablo dice, Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Lo que debemos entender, que aquí el mensaje es Cristo, y Cristo regresa velado en dos profetas para el pueblo de Israel. Ya él vino a nosotros gentiles y ya él nos reveló todas las cosas, nos reveló el pasado, el presente y el futuro. Porque cuando hablamos de Moisés y Elías estamos hablando del futuro, y ya la novia no va a estar aquí, porque la novia se ha ido, ¿ves? Entonces el hermano Branham no puede ir a que ya eso sería una contradicción que el hermano Branham tiene que hacer, porque Moisés y Elías, ¿verdad?, aparecen cuando la novia se vaya. Entonces, ¿cómo lleva el hermano Branham este mensaje? Primero Tesalonicenses 4:16. En el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que quedemos seremos transformados. Ahí dice Pablo, luego el séptimo mensajero, luego Lucas 16:30, o luego en Mateo 4:5 va a regresar y se va a ir allá a los judíos y va a pensar que va a haber 2 días y un día. Entonces no puede. Eso está fuera de la palabra de Dios. Eso no hay, eso no tiene continuidad, como dice el hermano Branham, no tiene continuidad. El que tiene la continuidad siempre es Cristo. Y así como Cristo, ¿verdad?, escribe la palabra en la novia, en segunda de Corintios 3:2, 3:3, somos carta leída, no con tinta ni en piedra, dice Pablo, sino en el corazón. Proverbio 23:26, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Dios la escribió aquí en la novia, ahora es Cristo velado en dos profetas, escribiéndola a los 144,000, ¿ven? Como dice ahí en Jeremías 31:33, ¿ven? Dice que Dios hace pacto nuevamente con su pueblo Israel y escribe la palabra en sus corazones. Jeremías 31:33, ¿ves? Ahí está, ¿verdad? Vamos a leerlo, Jeremías 31:33. Dice ahí que Dios, ¿verdad?, regresando a Moisés y Elías, Jeremías 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, los 144,000, ¿ven? Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y en su mente dice, y después de aquellos días, después de los días de la novia, de los 7 días, ¿verdad?, porque eran figuras, Levítico 23:36, 7 fiestas, 7 días, ¿ven? 7 fiestas que eran figuras de la edad. Al 8º día tendréis santa convocación, ¿ven? Después de los días de los gentiles, que son 2 días con los gentiles, que son 2000 años, ¿verdad? Como dice Oseas 6:2, después de 2 días le daré vida. Después de 2000 años Dios le ha dado vida hoy al pueblo de Israel. Isaías 66:6, en Isaías 66:6 dice que en un día nacerá una nación. Y Oseas 6:2 dice que después de 2 días le daría vida. Después de la Segunda Guerra Mundial, 1948, Israel llega a ser una nación. ¿Ve? Se ha cumplido Isaías 66:6 y Oseas 6:2. ¿Ve? Después de estos días, ¿verdad?, como dice aquí, pero este pacto de Jeremías 31:33 dice, pero este pacto que haré con la casa de Israel, los 144,000, después de aquellos días, dice Jehová, mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Ve? Los 144,000, dice el hermano Branham, ellos están en el milenio. Ve, allá en Apocalipsis
14, ¿no? Ellos son inucos de la novia, dice el hermano Braja. Ellos estarán en el milenio, ¿ves? Estos 144,000, ¿ves? Dios escribirá, así como Dios está escribiendo, ¿verdad?, la palabra de la novia, porque la novia es la palabra. Cuando la novia sepa quién es ella, escribe la novia, la palabra, ¿ves? Así como Dios, del primer Adán, Génesis 1, Génesis 2, 21, 22, 23, Dios rasgó la costilla, ¿verdad?, del primer Adán, y en Génesis 2, 23, Dios se la presentó a Adán, dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Ista, que significa varona. En Génesis 5, 2, ambos se llamaban Adán. San Juan 19, 33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán. San Juan 19, 34, Dios, dice el soldado, rasga, ¿ves?, las costillas. ¿Quién sale de ahí? La novia. San Juan 6, 63, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿ves? De ahí sale la novia. Así como él no pudo engañar al segundo Adán, él no puede engañar a la segunda novia, la segunda, a la señorita Jesucristo, como dice el hermano Braja. A ver, no puede engañar porque ella es la palabra. ¿Ves? Ella es la palabra. Por eso el hermano Braja, en el mensaje unido del tiempo al fin, él dice: la novia no puede ser engañada porque ella es la palabra. Mateo 24, 24 dice que serán tan parecidos los espíritus, engañarán, si fuera posible, aún los escogidos. Toda esta doctrina, el retorno, los gramistas, William Soto Santiago, Félix Cocú, Dale Play, José Brás, todo esto que está saliendo en el mensaje, ¿ves?, es para confundir a los que no son, porque a la novia no la van a engañar, porque ya Dios trajo el profeta y dijo: la novia jamás podrá ser engañada, porque la novia es la palabra. San Juan 14, 26, San Juan 16, 3 dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu nos recordará todas las cosas, ¿ves? Y San Juan 17 dice: santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Así como el diablo no pudo engañar al segundo Adán, no puede engañar a la segunda novia, porque el mismo material del segundo Adán, ella es el mismo material, ella es la palabra. Juan 1:1, él es el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él es el verbo, la novia es la palabra. Por eso el hermano Juan decía: cuando la novia sepa que es la palabra. Bueno, queremos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga a todos. Pastor, creo que hemos sido bastante claros en esto. Se han tocado muchos puntos importantes, Pastor, pero más que todo hemos querido hablar claros respecto a esto, porque pues se nos está preguntando en las redes sociales acerca del tema, y esto viene como en forma de aclaratoria, ¿verdad? Y bueno, habiendo establecido algo, Pastor, claro, es el hecho de que pues hay una falsa interpretación del retorno, del regreso, y hemos tratado de deshacer esa idea, mostrando lo que el mismo profeta dijo acerca de quién lleva el mensaje del evangelio a los judíos. Pastor, ¿podría dejarnos sus palabras de despedida? Bueno, como siempre hemos dicho, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo, y que la novia, ¿verdad?, escudriñe la Biblia, escudriñe el mensaje, porque la Biblia, ¿verdad?, el mensaje salió de la Biblia, no, la Biblia no salió del mensaje, el mensaje salió de la Biblia, porque el mensaje es Cristo. Cristo, ¿verdad?, es el mensaje, y esta misma palabra pasa al pueblo de Israel, porque Dios, a través del hermano Braje y a través del primer mensajero, dice que nosotros somos el Israel espiritual. Allá está el Israel natural, aquí está el Israel espiritual. ¿Cómo ha avanzado Israel natural, verdad? El único país que siembra papa, tomate, flores y cebolla en el desierto se llama Israel. Israel hoy viaja a la luna. Israel se iguala a las Fuerzas Armadas de Israel, se igualan a Rusia, a China, a Japón, a Estados Unidos. ¿Cómo ha avanzado Israel natural? ¿Qué es el Israel espiritual? Proverbios 29, 18 dice: el pueblo sin profecía se desemprende. Y el hermano Braja en el mensaje cuenta el mensaje cuenta regresiva, ¿no? El hermano Braja dice, el mensaje cuenta regresiva, él dice: Lutero representó la carreta, el caballo,
Wesley representó el vehículo, los pentecostales representaron el avión, pero la novia hoy representa el astronauta. ¿Ves? Hoy Israel, Rusia, China, Estados Unidos, Japón tienen astronautas en el espacio. ¿Ves? Y este mensaje, ¿verdad?, que Dios ha traído es para astronautas espirituales. Dios ha traído 7 científicos al escena, así como han venido hombres como Isaac Newton, Albert Einstein, Galileo Galileo, Stephen Hawking, ¿verdad? Así Dios ha traído también hombres para que nos lleven a lugares celestiales. Efesios 1:3 dice que estamos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Todavía este cuerpo está aquí en la tierra, pero nuestra alma está en lugares celestiales en Cristo Jesús. Por eso que tenemos la unción, Apocalipsis 4:7, tenemos las 4 unciones, pero la gloria tiene la unción del águila. Águila, la unción del astronauta, ¿ves? Comiendo cosas vivas. Hebreo 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Ves? El águila, Mateo 24, verso 28 dice: donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Ves? Por eso que por ahí hay una traducción de una Biblia nueva, ¿verdad?, que dice Mateo 24, 28, dice: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán los cuervos, ¿no? Claro, después que pasa la unción, ¿verdad?, queda el cadáver, queda el cuerpo hediondo. Vea, ahí comen los zamuros, comen los buitres, pero la novia no. El águila come cosas vivas, el águila mata y come, y la cosa viva ahorita es la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces, cada vez que venía un mensajero y se organizaba, ¿verdad?, y entran los buitres y entran los cuervos a comer, y los zamuros a comer de esa organización, porque la novia no, la novia siempre come palabra viva, ¿ves? Palabra fresquecita. El águila mata y come, el águila mata y come, ¿ves? Palabra viva, ¿ves? La novia no está comiendo del mensaje de Lutero, de Wesley o de los pentecostales. La novia está comiendo del cuerpo de Cristo, está comiendo de ese pan fresquecito que descendió en 1963, así como dice en San Juan 6:48, yo soy el pan vivo. En San Juan 6:51 dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. ¿Ve? El pan fresquecito, ¿ve? El cuerpo fresquecito, ¿ve? De ahí que está comiendo la novia, de ese maná, de ese pan fresquecito que descendió en 1963 para revelarse a un pueblo con percepción profética. Por eso Mateo 10:41 dice: que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta recibirá. Ve el Segunda de Reyes 20:20, Josafat dijo: crea a Jehová y a su profeta y serás prosperado. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Hemos recibido la bendición más grande, la bendición de un profeta para el tiempo de fin, para un pueblo que avance, para un pueblo que crezca espiritualmente. Así como Daniel 12:4 anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo de fin y la ciencia se aumentará, ¿verdad? Ya la ciencia aumentó y el libro fue abierto en Apocalipsis 10:1. ¿Ves? Por eso el hermano Oraje en la fiesta de la trompeta, página 7, párrafo 37, dice: cuando Dios me reveló los 7 sellos, la Biblia se me hizo un libro nuevo para un pueblo con percepción profética, ¿verdad? En la brecha, la edad y los sellos, página 69, párrafo 55, dice: este libro no me ha revelado, sino hasta que las edades iluminacionales y las edades de la iglesia hayan terminado y el tiempo no es más. Bueno, esperemos que seamos ayuda para el cuerpo místico, para la novia de nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga a todos. Y así llegamos al final de este episodio de Hablemos Claro. Esperamos que el espacio que hemos hecho haya sido de edificación, sobre todo de aclaración. Recordemos que nuestro llamado no es a seguir opiniones, especulaciones, sino permanecer fieles a lo que fue dicho y confirmado por la palabra de Dios, la Biblia, y Amén. El mensajero de Dios, William Marion Branham, que fue un siervo fiel, que cumplió su comisión, y ahora nos toca a nosotros caminar con la luz que Él nos dejó. Gracias por acompañarnos. Si este programa ha sido de utilidad para usted, compártalo con alguien más. Aquí hablamos claro, sin fanatismos, sin miedo, pero con reverencia por lo que Dios ha hecho en este último tiempo. Hasta la próxima y que Dios les bendiga a todos ricamente. Amén.